Hoy se dio a conocer un informe sobre el uso de WhatsApp por parte de los automovilistas del área metropolitana y 6 de cada 10 conductores admitió enviar y recibir audios mientras manejan. La encuesta la realizó la cámara que nuclea a las empresas que fabrican el software vial. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Continúa la violencia en Bolivia. La Defensoría del Pueblo denunció 4 muertes por represión policial y militar. Mientras sesionaba el Parlamento, los manifestantes que apoyan a Evo Morales llegaron a los alrededores. La policía arroja gases lacrimógenos y realiza detenciones. En tanto, desde México, Evo Morales aseguró que volvería al país si el pueblo lo pidiera. El Congreso argentino debate una declaración por Bolivia. La oposición encabezada por el Frente de Todos convocó a sesiones especiales en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. En la Cámara Baja se presentaron 3 proyectos por falta de consenso, mientras que en el Senado los radicales Luis Naidenov y Julio Cobos también, junto con Ángel Rosas, habilitaron el quórum con el número justo. Fernández se reunió con la Iglesia y organizaciones sociales. El presidente electo participó del encuentro de la conferencia episcopal y les prometió a los referentes sociales que formarán parte del gobierno. El futuro mandatario también fue recibido por embajadores de la Unión Europea. Nueva jornada de incidentes en Chile. Se registraron protestas violentas en varios puntos del país y de la capital, Santiago. El presidente Sebastián Piñera había propuesto reformar la Constitución a través de un plebiscito, pero también llamó a reforzar las fuerzas de seguridad con oficiales retirados. Y Argentina ya se entrena para debutar en la Copa Davis. El equipo liderado por Gastón Gaudio comenzó los entrenamientos en Madrid, Argentina. Hará su debut frente a Chile el próximo martes. Para avanzar, Argentina deberá ganar su grupo o meterse entre los 2 mejores de las 6 zonas del torneo. Evo Morales realizó una conferencia de prensa en México donde se encuentra como asilado político y dijo que si el pueblo se lo pide, está dispuesto a regresar a su país y establecer un diálogo nacional. Además, negó haber realizado fraude en las elecciones y cuestionó el informe de la Organización de los Estados Americanos. Nunca en mi vida he pedido a instituciones, autoridades, que hagan alguna cosa ilegal. Si hubiera sido que no me ganaron la primera vuelta, cumpliendo con las normas y con la Constitución, debería decir, entonces hay segunda vuelta y no decir nuevas elecciones. La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Habría que cambiar el nombre de la OEA, en vez de que se llama Organización de Estados Americanos, debería ser Organización de Estados del Norte y no de América. En este momento, nuestros hermanos campesinos del Chapare, de Chayapata, Camino a Oruro, La Paz, están siendo vilmente matados por los militares de Bolivia. La Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció la muerte de 4 personas como consecuencia de la represión militar y policial en la ciudad de El Alto. Los manifestantes realizaron una asamblea a la que denominaron Cabildo. Luego marcharon hacia La Paz para pedir la renuncia de Áñez. En los alrededores del Parlamento, la policía detuvo a varias personas e intenta dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Miren cómo le hacen a la senadora Salvatierra. Miren cómo le hacen a la senadora Salvatierra. Y esto sucedía cuando la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, intentaba entrar en el Parlamento. Ella es quien continúa en la línea de sucesión al renunciar el vicepresidente de Bolivia. Hace unos días había anunciado que iba a dejar su cargo. Y mientras tanto, Jeanine Áñez iniciaba su agenda como presidente interina. En un acto formal tomó juramento a los nuevos jefes militares. Si así lo hacen, la patria. Los gobiernos de los Estados Unidos, Brasil y Reino Unido reconocieron oficialmente a Jeanine Áñez como presidenta interina.
El secretario estadounidense para el hemisferio occidental expresó que esperan trabajar con Áñez como presidenta interina mientras se organizan las elecciones. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil felicitaron a la ex senadora considerando que asumió la presidencia constitucionalmente. Con elogios afirmaron que trabaja para pacificar el país. Por su parte, el gobierno británico le dio la bienvenida y pidió que todos los partidos políticos apoyen los esfuerzos para restaurar la calma. En nuestro país, el presidente Mauricio Macri resolvió no pronunciarse sobre el asunto. El presidente electo, por su parte, Alberto Fernández, le pidió que no reconozca la proclamación de Áñez porque es el resultado de un golpe de Estado. También manifestó su desacuerdo por negar el asilo a Evo Morales. Somos respetuosos de los derechos del otro. Y diputados debaten en una sesión especial la declaración sobre la crisis en Bolivia y la sesión fue pedida por distintos bloques de la oposición. Una reunión de los jefes de bloque retrasó 1 hora y media el inicio de la sesión. Cambiemos no bajó a dar quórum. El único diputado del interbloque presente a primera hora en el recinto fue Lipovetsky, justamente el único del oficialismo en sostener que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Y tenemos que ser muy claros en que no vamos a admitir nunca ni vamos a justificar nunca la injerencia de las Fuerzas Armadas en el orden constitucional de un país hermano. Se trataron 3 proyectos consensuados. El del Frente de Todos, que busca repudiar lo que cree un golpe de Estado. Es fundamental defender hoy lo que hay que defender para no tener que llorar mañana lo que no supimos defender. El texto del oficialismo, que no cree en un golpe, sino en un quiebre institucional, con especial lupa sobre el fraude electoral que reportó la OEA. El miembro informante que acaba de hablar, habla de errores prácticos en el comicio. Eso se llama fraude y ese es un robo a la soberanía del pueblo. Y la tercera posición, la que encabezó Lustó junto a los legisladores de Evolución y que afirma que hubo un golpe de Estado y también fraude. El primer aprendizaje es que la democracia no es unanimidad y la mayoría no da derechos a violar derechos. Así que necesitamos reconstruir el centro moderado en Bolivia para que se pueda reconstruir un calendario y que las urnas se respeten, son sagrados, es el derecho de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Escuchamos en vivo al diputado Agustín Rossi del Frente para la Victoria. Está hablando en estos momentos en la Cámara de Diputados. Es uno de los últimos oradores de la jornada. Es donde se alienta que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener niveles de autonomía y niveles de protagonismo, que el esfuerzo de la democracia fue dándole año a año con los distintos gobiernos en nuestro país una conducción civil de la defensa. Las Fuerzas Armadas no están para definir la política de un país, no están para definir la política de defensa. Las Fuerzas Armadas están para adiestrar, para formar a ese instrumento militar. El uso de ese instrumento militar no lo define el jefe del Estado Mayor Conjunto de ninguna Fuerza Armada, lo define el presidente de la Nación, que es el comandante en jefe de esa fuerza. En tanto, senadores y diputados en la Asamblea Legislativa proclamaron a Alberto Fernández como presidente a partir del 10 de diciembre. Queda aprobada la resolución. En consecuencia, queda proclamado presidente de la Nación Argentina para el periodo 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023 el ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Los legisladores de ambas cámaras debieron aprobar la resolución de proclamación, un paso institucional previsto por el Código Electoral Nacional y que no requiere la presencia del candidato electo y su vice que no estuvieron en el recinto. Por su parte, el presidente electo participó de un encuentro con la Conferencia Episcopal Argentina y organizaciones sociales. El futuro mandatario fue invitado a la reunión por el titular de la Comisión de la Pastoral Social, Monseñor
Jorge Lugones. Fernández les aseguró a las organizaciones que serán parte del gobierno y prometió medidas sociales de empleo y de ayuda a la economía popular. Además, el presidente electo se reunió con embajadores de la Unión Europea que lo felicitaron por la elección. Se espera que su próxima actividad pública sea mañana en Uruguay, donde irá a apoyar al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. El gobierno nacional frenó el traspaso del programa de protección de testigos y arrepentidos a la Cámara de Casación. El presidente Mauricio Macri iba a firmar un decreto para transferir el programa desde la órbita del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. Pero distintos órganos de la justicia señalaron su desacuerdo con el texto y el decreto no se publicó. Alberto Fernández desmintió haber avalado esta iniciativa impulsada por el ministro Germán Garabano. El diálogo, la cordura y la coordinación y la cooperación ordenada entre los distintos poderes, es que existe un diálogo anterior a que se trasladen estas cosas, que estas incertidumbres o estas preocupaciones respecto de si hay presupuesto, respecto de si la transferencia va a ser a la órbita del poder de la Corte Suprema o va a ser a la órbita de la Casación Federal. Bueno, todos esos debates se tienen que mantener en privado y se tiene que organizar un decreto de estos con mucha antelación. El gobierno reglamentó el decreto que modifica la forma de calcular los intereses que se deben aplicar a las indemnizaciones por accidentes laborales. De esta forma no se utilizará la tasa activa de los bancos para calcular los intereses, sino el índice RIPTE que mide la evolución de los salarios. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal había presentado un amparo judicial para que se declare la nulidad por inconstitucional. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó una reunión de gabinete abierto en el Ecoparque para analizar los proyectos de ese predio. El titular de la Unidad de Proyectos Especiales, Federico Iglesias, informó que 800 animales del exológico ya fueron derivados a mejores destinos. Además, se reveló que todos los recintos del predio fueron renovados. El encuentro fue transmitido en vivo por redes sociales y contó con la participación virtual de los vecinos. En septiembre, la utilización de capacidad instalada de la industria se ubicó en un 57,7% y esto significa una caída del 3,4% con respecto al mismo mes del 2018. Los sectores de producción automotriz, metal, mecánico y químico son los más afectados. Nueva jornada de violentos incidentes en Chile. Ayer el presidente Sebastián Piñera llamó a los oficiales retirados recientemente a reforzar a carabineros y a las Fuerzas Armadas. Y el gobierno oficializó el procedimiento que permite importar sustancias u objetos a partir de residuos cuya finalidad se ha utilizado como insumo en el proceso productivo. Además, vamos a estar en vivo desde el Congreso de la Nación con Magalí Arens, nuestra corresponsal en ese lugar. Estos y otros temas aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Estás en Buenos Aires, estás en el canal de la ciudad. Estamos en vivo, como cada noche, en el canal de la ciudad. Gracias por tanto afecto. Si fuesen bellos, serían modelos. No me chupe, director. O sea, tiene que... Si estuviesen informados, harían periodismo. Hay que imaginar el cuerpo suelto, blandito. Si entendieran la realidad, serían analistas. Todavía no me agregaron al grupo de WhatsApp de este grupo. 4 caras bonitas, con la conducción de Diego Zucalesca. Lunes a viernes, a las 21, Canal de la Ciudad. Si quieres saber qué novedades hay en la industria automotriz, no te pierdas Cars TV. Es muy confortable este vehículo y realmente da placer de manejarlo. Las mejores marcas, los lanzamientos internacionales y todas las noticias de este mundo apasionante.
Cars TV, domingos a las 10:30. Canal de la Ciudad. Y vamos a tomar contacto con el Congreso de la Nación. Allí está en vivo para transmitirnos todo lo que sucede Magalí Arens. Magalí. Buenas noches, Diana. En este momento habla el diputado Rossi, él es el jefe de bloque del Frente de Todos. Es el penúltimo orador de 42 oradores que expusieron en esta sesión que duró un poco más de 4 horas y media. El último en hablar será el jefe del bloque de Cambiemos, Mario Negri, y reina la incertidumbre hasta este momento sobre cuál de los 3 proyectos será el aprobado en esta larga tarde. Por supuesto, el primer proyecto en votarse será el proyecto del Frente de Todos, ante el cual todo el oficialismo piensa abstenerse. Estas son las novedades en este momento y estamos a la espera de saber cuál será la ley aquí respecto a la situación de Bolivia. Sigue hablando el diputado Rossi, lo escuchamos. Alguien cree que está destinado para otra cosa, no está destinado para opinar de política ni para definir de política, está destinado para hacer lo que la Constitución de Bolivia indica para las Fuerzas Armadas, no para hacer otra cosa. Y no hay ninguna situación que lo exceptúe de cumplir con esa ley. Y además, la mayoría de las Fuerzas Armadas tienen un juramento hipocrático: defender la patria hasta dar la vida. Y pasamos a la situación en Chile. Otra jornada de violentos incidentes en varias ciudades con epicentro en la capital, en Santiago. Ayer el presidente Sebastián Piñera había prometido la reforma constitucional que demandan los manifestantes y su aprobación a través de un plebiscito. Los manifestantes volvieron a reunirse en Plaza Italia y allí y en alrededores hubo escenas de enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Además, se confirmó que uno de los saqueos con incendio de ayer en Arica se localizó otro cuerpo calcinado. La violencia recrudeció luego del llamado del presidente Sebastián Piñera a reforzar las Fuerzas Armadas y Carabineros con menos de 1000 oficiales retirados recientemente. Además, el conflicto precipitó una devaluación del peso chileno de más del 6% y se encuentra en su valor histórico más bajo. Desde que iniciaron las protestas, aumentó el retiro de depósitos y la compra de dólares. El Banco Central de ese país anunció un plan para vender reservas que contempla el gasto de hasta 4.000 millones de dólares. Y en tanto, el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, relató cómo fueron los ataques contra la sede diplomática en la noche de ayer. El funcionario relató que a la tarde las calles quedaron dominadas por vándalos que atacaron el edificio desde afuera y que todo el personal debió ser evacuado hasta esta mañana. Tuvo bastantes destrozos externos ya el otro día, pero sí, reordenando a toda nuestra gente por pedido de la seguridad acá, la tuvimos que evacuar. Ayer a la tarde, a la noche, como a las 9 de la noche. Así que la casa, bueno, está muy golpeada abajo, nuevamente destrozaron los portones de entrada que habíamos reforzado, pero no es un tema contra nosotros, digamos, es un tema que la zona ha quedado prácticamente, ya son 2 los hoteles, 3 los hoteles incendiados ahí. El gobierno oficializó el procedimiento para importar materiales que pueden ser sustancias u objetos obtenidos a partir de residuos que tengan como finalidad su uso como insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo. No contempla la entrada para entierro o quema de material. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y el Ministerio de Producción y Trabajo, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, establecieron los requisitos que se solicitarán para el ingreso. La medida se aplicará a chatarra ferrosa y no ferrosa, regazos de papel y cartón, vidrio roto, cascote y rezagos plásticos. Además, para la importación, las empresas deberán informar el uso que se le dará a los materiales y las especificaciones técnicas, así como también tendrán que designar a un técnico ambiental para el manejo. Hoy lo que estamos exigiendo es no si el residuo es peligroso o no, porque la Constitución del año 1994 ya prohíbe el ingreso de residuos peligrosos, entonces no estamos hablando de residuos peligrosos, sino lo que estamos exigiendo es que además de que lo que tiene que entrar es un producto para ser aplicado a un proceso productivo determinado,
tiene que cumplir con ciertas normas técnicas de calidad, situación que antes no se exigía en el marco regulatorio anterior. La zona portuaria de la ciudad dejó de ser gris para transformarse en un exabrupto de color, y así se llamó a la intervención hecha por el artista Alfredo Segatori en los silos de arena cercanos a la zona de ingreso al puerto. 3.000 metros cuadrados de colores vivos donde predomina el verde, el rojo, distintas tonalidades de azul y amarillo, intervenidos por un artista que hace arte callejero hace 20 años, pero la considera una de sus grandes obras. Combatir el gris olvidado de las ciudades con un poco de color, en este caso con mucho color. Un objeto minimalista que eran estos areneros grises como bloque, con la técnica del action painting, del expresionismo abstracto, pero con colores pop. Así que todo se recicla. Alfredo Segatori intervino obras por toda la ciudad, desde una limusina que llamó la atención de Charly García hasta un mural de Quinquela Martín con el que ganó el premio Guinness a la figura callejera más grande. Esta obra, que le demandó 2 semanas y trabajos a 26 metros de altura, buscaba cambiarle el paisaje a quienes cargan arena en los hilos. Pero además era un complemento de fauna portuaria, otra intervención con figuras de animales para darle un paisaje colorido a la gran cantidad de camiones que circulan por la zona. Enfrentamientos en la Embajada de Venezuela en Brasilia. Los cruces comenzaron cuando un grupo de funcionarios dentro de la embajada desconoció al gobierno de Nicolás Maduro. Dio su apoyo así a Juan Guaidó y abrió las puertas de la sede para el ingreso de simpatizantes al presidente interino autoproclamado. Intervino la policía de Brasil. Dos muertos en Venecia, Italia, por las inundaciones. La marea alta es de 187 centímetros por encima del nivel del mar y afecta al 80% de la ciudad. Es la peor inundación desde 1966, aunque podría batir ese récord en las próximas horas. Las clases y otras actividades están suspendidas y hay edificios históricos como la Basílica de San Marcos que sufrieron graves daños. El equipo de Copa Davis de la Argentina, liderado por Gastón Gaudio como capitán, se entrenó por segundo día en la Caja Mágica de Madrid. La competición tendrá lugar del 18 al 24 de noviembre y Argentina va a debutar el martes próximo ante Chile y un día después deberá enfrentar a Alemania. Para avanzar, Argentina deberá ganar su grupo o meterse entre los 2 mejores de las 6 zonas en las que se dividen todos los países. El nuevo formato de la Copa Davis será el mejor de los 3 partidos con 2 singles y un doble. Contento con los chicos que tuvieron un año espectacular, tanto Guido como Schwartzman, junto a Ceballos, que fueron top 3 del mundo en dobles. Creo que tenemos un equipo que puede dar pelea. Obviamente ganar la Copa del Mundo no es nada fácil y vamos a enfrentarnos a rivales buenísimos y muy duros. Son 3 puntos, de todo mucho más reducido. Cada punto, cada game parecería que vale oro, así que va a ser entretenido por ese lado, va a haber mucha más presión por ese lado porque hay menos tiempo de recuperarse. Colón reclama a la Conmebol la mala inclusión de un futbolista de Independiente del Valle en la final de la Copa Sudamericana. Dirigentes del Sabalero presentaron un escrito por irregularidades con el arquero Jorge Pintos, quien fue titular en la victoria 3-1 frente a Colón. Hasta el 2018 Pintos se desempeñaba como jugador en Técnico Universitario, pero decidió terminar su contrato de manera unilateral para irse a jugar a Independiente del Valle. Sin embargo, desde el club que tiene su pase aseguran que decidieron no mandar el escrito de la transferencia, por lo cual aún tiene contrato con dicha institución. Recuerden que el día de mañana, como todos los jueves, hay una protesta de taxistas contra aquellos automovilistas que usan aplicaciones de servicios de automovilismo como Cabify y Uber. Así que atentos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a conocer cómo sigue el clima.
El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad y en estos momentos el cielo está parcialmente nublado con 25 grados de temperatura. Cae varios grados la térmica durante la noche, pero va a seguir cálido y la mañana será soleada, algo húmeda y con una mínima de 21 grados. Aumentará la temperatura, eso sí, desde muy temprano. Seguirá soleado por la tarde y se prevé una máxima de 27 grados de térmica. La noche será agradable con 22 grados y un cielo despejado. Los rayos UV serán peligrosos desde la mañana temprano para salir al aire libre, aprovechar las últimas horas de la tarde o la noche. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora viendo 4 caras bonitas y a las 22 los espero, como todas las noches, en Hoy Nos Toca a la Noche y todo el análisis.